Saludos y bienvenidos a la clase de lógica simbólica para el 11º de humanidades, con el tema de la tercera unidad, las tablas de verdad. Los objetivos a trabajar. El objetivo sería definir las tablas básicas de verdad. Tablas básicas de verdad. Vamos a hacer una definición sobre las tablas básicas, luego estudiaremos cada una de ellas. Un método para analizar los valores de verdad de proposiciones es el de poner todas las posibilidades de verdad o falsedad en forma de una tabla. Estas tablas básicas de verdad indican rápidamente si una proposición molecular es verdadera o falsa, si se conoce la verdad o falsedad de las proposiciones que la forman. Bien, en resumen, las tablas básicas son un método práctico a través de, como lo dice, a través de una tabla, para indicar si una proposición, sea esta conjunción, disyunción, negación, condicional o bicondicional, las 5 que conocemos, son verdaderas o falsas. Entonces, estas tablas nos permiten conocer la veracidad o falsedad de una proposición. Son reglas prácticas que vamos a conocer a continuación. Ahí las tenemos, las 5 tablas de las 5 proposiciones o de los 5 conectivos lógicos que hemos trabajado: la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Vamos a estudiar cada una de ellas a través de una regla y luego vamos a estar practicando a través de las guías que aparecen en el libro de texto. Veamos la primera regla, la conjunción. Estas reglas deben aprendérselas para aplicarlas en la construcción de tablas. Los ejercicios que vamos a desarrollar a continuación son para aprendernos las reglas. Luego, todas estas reglas, las 5 en total, las vamos a aplicar en la construcción de tablas básicas de verdad para luego pasar al punto que sería la validez de razonamientos. Ahí es donde queremos llegar, a la validez de razonamiento. Entonces, para ello es muy importante que aprendamos a construir estas tablas básicas y para ello, repito, debemos aprendernos cada una de las reglas que corresponden. Comenzamos con la primera proposición, que es la conjunción. La conjunción. Veamos cuál es la regla. Cuando una conjunción es verdadera. La regla dice que la conjunción de dos proposiciones es verdadera si y solo si ambas proposiciones son verdaderas. Si tenemos una proposición P, una proposición Q, donde ambas nosotros demostremos que son verdaderas, toda la conjunción sería verdadera. Entonces la regla sería, la repito nuevamente, una conjunción es verdadera si y solo si ambas proposiciones son verdaderas. Significa que para que apliquemos una conjunción necesitamos dos proposiciones. Veamos acá un ejemplo de la tabla. Ahí la tenemos. Observen, aquí tengo 5 pares de proposiciones, 4 pares de proposiciones. 4 pares de proposiciones tenemos ahí. Veamos la primera. P es verdadera y la proposición Q es verdadera. Entonces significa que ambas son verdaderas. Entonces nosotros vamos a ver si se cumple la regla. Entonces, si se cumple la regla, ¿qué pasa? Es verdadera. Así lo dice la regla. La conjunción de proposiciones es verdadera si y solo si se cumple que ambas son verdaderas. Caso contrario, cuando no se cumpla, simplemente es falsa. Entonces, el método para hacer esto es verificar en qué filas se cumple la regla.
Si vemos nosotros, la regla solo se cumple en la primera línea, porque ambas son verdaderas. P es verdadera y Q es verdadera. Si se fijan en la segunda línea, P es verdadera, pero Q es falsa. Aquí no se cumple la regla. Tampoco en la tercera línea, mucho menos en la cuarta línea. Entonces, de estas 4 líneas, en la única que se cumple la regla, que ambas son verdaderas, es en la línea número 1. Por lo tanto, aquí tenemos P y Q, que es la conjunción. Si P es verdadera y Q es verdadera, P y Q, que es la conjunción, aplicando la regla, es verdadera. Lo demás dijimos, la segunda es falsa, igual que la tercera, igual que la cuarta. También es falsa. ¿Por qué? Porque solo en la primera proposición, en la primera fila, se cumple que ambas son verdaderas. Esta tabla que tengo acá es la tabla que aparece al principio de la presentación, donde les mostré las 5 tablas. Esa es la forma de cómo se llenó esa tabla a través de la regla práctica. Repito, la conjunción de dos proposiciones es verdadera si ambas, sí y solo si, ambas son verdaderas. Veamos, aquí tenemos la guía de trabajo de la conjunción. Luis expresa a sus compañeros: mi hermano viaja a Estados Unidos en febrero y mi mamá viajará en noviembre. Esa es la conjunción, ahí ven el I. Mi hermano viaja a Estados Unidos en febrero y mi mamá viajará en noviembre. Entonces significa que la A es mi hermano viaja a Estados Unidos en febrero. Cuando tenemos un razonamiento en letras hay que simbolizarlo. Y B sería mi mamá viajará en noviembre. Ahí tenemos ya simbolizado. Entonces sería A y B. Ahora dice, nos enteramos que el hermano de Luis viajará en febrero, pero que se ha equivocado respecto al mes de viaje de su mamá. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos la tabla A es verdadero, aquí lo tenemos, y B es falso. Eso es lo que quiere decir ahí, porque dice, nos enteramos que el hermano de Luis viajará en febrero, o sea que es cierto, viajará en febrero, es verdadero, pero que se ha equivocado respecto al mes de viaje de su mamá. Entonces es falso, porque B significa mi mamá viajará en noviembre. Si no lo va a hacer, entonces significa que es falso. ¿La proposición de Luis es verdadera o es falsa? Ya la tenemos. Si ambas, una es verdadera y la otra es falsa, ¿qué significa? Que es falsa. Porque la regla dice que ambas deben ser verdaderas para que la proposición sea verdadera. Ambas deben ser verdaderas para que la proposición sea verdadera. Caso contrario, si no se cumple, es falsa. Por lo tanto, la pregunta, ¿es verdadera o es falsa? La respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque una proposición es verdadera y la otra es falsa. Por eso es falsa. Porque una proposición es verdadera y la otra es falsa. Y la regla dice claramente que una conjunción es verdadera si ambas son verdaderas. Veamos el 2. Vamos a escribir en cada línea si es verdadero o es falso de acuerdo a la regla. Recuerden la regla. ¿Cuándo se cumple? Cuando ambas proposiciones son verdaderas. Si A es una proposición verdadera y B es verdadera, ¿qué sería la conjunción? A y B, ¿qué sería entonces? Es verdadera. Si A es una proposición verdadera, pero B es falsa, entonces es falso, porque no se cumple la regla. Ambas deben ser verdaderas para que la conjunción sea verdadera. Aquí no necesita la regla porque simplemente la tabla, simplemente vamos a aplicar la regla. C, si ambas A y B son falsas, entonces es falso porque no se cumple. En el inciso D se cumple, ni A ni B son proposiciones falsas. ¿Qué significa? Que si ni A ni B son falsas, son verdaderas. Por lo tanto, es verdadera. Me está diciendo que A y B son verdaderas. Y la otra es falsa. Porque dice A es una proposición falsa, pero B es verdadera.
no cumple la regla. Veamos la negación, que es la segunda regla. Esta es más fácil. La negación, la regla sería, la negación de una proposición verdadera es falsa y la de una proposición falsa es verdadera. O sea, en palabras sencillas, ustedes van a escribir lo contrario. Si A está verdadera, la negación de A va a ser falsa. Si la negación de A es verdadera, A sería falso. O sea, lo contrario. Apliquemos lo dicho a un ejemplo de una negación en lenguaje natural. Pedro no es hermano de Manuel. Miren, esa es una negación. Para conocer la verdad o falsedad de esta proposición, se necesita conocer la verdad o falsedad de la proposición. Pedro es hermano de Manuel. Pedro es hermano de Manuel. Si Pedro es hermano, es verdadero, si es verdad que Pedro es hermano de Manuel, entonces significa que la proposición que tengo aquí sería falsa. Si esta es verdadera, esta es falsa. Y si esta es falsa, la primera es verdadera. O sea, una negación va a ser lo contrario. Usted va a escribir lo contrario en la tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, si P es verdadero, la negación de P es falso. Pero si P es falso, la negación de P es verdadero. Entonces significa que usted va a escribir donde esté la negación de la letra, es lo contrario a lo que se va a escribir. Porque la regla indica que se escribe lo contrario. La negación de una proposición verdadera es falsa y la de una falsa es verdadera, o sea, lo contrario. Veamos el ejemplo en la guía número 2. Decir si A y B en negación de B es verdadera o falsa en cada uno de los casos siguientes. Para esto, si se fijan, aquí nos está uniendo las dos proposiciones que ya vimos, la conjunción y la negación. Entonces, aquí A, voy a juzgar A y la negación de B, pero en los ejercicios me están dando solo B. Entonces, para ello, lo que se puede hacer es construir una tabla. Vamos a construir esa tabla. Aquí tenemos las 5 filas que representan los 5 ejercicios que tengo acá. Escribo A, B, columna A, columna B. Verdadero, porque aquí lo dice, A es verdadero, B es falso. Aquí está. La segunda, A es falso, B es verdadero. La tercera, ambas son verdaderas. Ambas son falsas. Aquí dice A es verdadero y la negación de B es verdadero. Si se fijan en la tabla, construí una tercera columna que necesito porque es la negación de B. Entonces aquí tengo la negación de B. Por lo tanto, la regla voy a aplicar aquí en esta columna, la regla número 2, que dice que la negación de B es lo contrario de B. Entonces, si B es falsa, miren, aquí puse verdadera. Si verdadera, falsa, permítanme. Aquí está verdadera B, entonces aquí sería falsa. Aquí está falsa, aquí puse verdadera. Y esta verdadera es la que dice ya aquí en el ejercicio. B es verdadero. Entonces, para encontrar A y negación de B, necesito trabajar con la columna número 1 y la columna número 3. Porque la columna número 2 me sirve únicamente para trabajar con la negación en la columna 3. Entonces, usted, como aquí A y negación de B significa conjunción, usted tiene que trabajar en la primera y la tercera columna. ¿Cuándo va a poner verdadera? Cuando ambas sean verdaderas. Entonces, veamos la primera. Verdadero y la tercera columna es verdadera. Por lo tanto, aquí es verdadero. Aquí está, verdadero. Veamos la segunda. Falsa y negación de B es falsa, por lo tanto es falso. La tercera, verdadero y aquí está falso, por lo tanto es falso también. Falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, por lo tanto es verdadero. Bien, eso es todo, jóvenes. Vamos a estar afianzando estas reglas en los próximos videos.